esta clase trata, caray, va a tratar del siguiente tema dentro de la lista. Permítanme, déjenme compartir. Un minuto. En la revisión de las instalaciones industriales, pues ya vimos los 5 primeros puntos, incluso la localización de los centros de carga, que fue el último tema que vimos, y ahorita es el momento de empezar a ver el tema de la selección de conductores, y por razones lógicas, para cuando yo seleccione el conductor, tengo que tomar en cuenta la selección del ducto eléctrico. De hecho, antes de definir el conductor, debo saber a través de qué voy a pasar el ducto para cada una de esas alimentaciones. Entonces, esa parte, pues sí, tenemos que ver primero qué ducto voy a usar y luego ver, en esa base podemos determinar la capacidad o la ampacidad de los cables de cada alimentador. Por eso van juntos estos dos temas. Por ahí, digo, ahorita para efectos de una rápida introducción, esos conductores que vamos a usar para alimentaciones en baja tensión, vamos a utilizarlos. Básicamente son cinco formas de manejar la ductería. Los ductos eléctricos para canalizar los conductores eléctricos de cada línea, y es el tubo conduit utilizado con los conduits, y también podemos utilizar charola o conductores al aire. La charola puede ser charola de aluminio, son como unas escaleras, y la charola con malla electrosoldada, galvanizada. El otro ducto que también es común utilizar dentro de las instalaciones industriales es el ducto cuadrado en bisagrado. Es un ducto cerrado, que tiene tapas que se pueden. Entonces eso facilita un poco el manejo de los conductores. También está las mangueras. Las mangueras es poliducto, la manguera poliducto, que para instalaciones enterradas, tanto en el piso como en el techo. Y el último sería el electroducto de baja impedancia. Ese es un ducto que ya tiene, además del ducto en sí, o sea, la canalización, tiene unas barras de cobre en donde se enchufan todos los elementos. Hay muchas empresas, ya sobre todo de las más modernas, que ya tienen esa forma de alimentación. La gran ventaja de esto, aunque son sistemas caros, pero la gran ventaja es que es muy versátil, lo puedes quitar y poner en cualquier posición, porque a lo largo de todo el ducto hay entradas y salidas, o sea, se puede enchufar, lo quitas o lo enchufas o lo desenchufas y listo. O sea, entonces tú puedes hacer cambios en tu instalación eléctrica. Estos son los principales. Hay algunos otros que vamos a mencionar ahí ya cuando terminemos esto, pero ahorita por lo pronto lo importante es que deben de considerar que son los conductores. Vamos a seleccionar básicamente en tubería cerrada o conduit, por ejemplo, en conduit o ducto cuadrado en bisagrado, o en tubería abierta que está ventilada, es decir, la charola de malla electrosoldada o la charola de aluminio. Si algún día logramos platicar en vivo y a todo color, si hacemos alguna clase presencial, pues les mostraré algunos ejemplos de las charolas. Ahí tengo algunos. Mientras tanto, pues ahorita, pues a lo mejor nomás lo pueden ver en los dibujos y en las imágenes que podamos compartir. Entonces, pues va a correr video. Si tienen alguna duda, como les digo, pues anótenla y en 15 minutos hacemos una pequeña pausa y continuamos. ¿De acuerdo? Bien. Sí, profesor. En las
acuerdo? Ya definimos la longitud ya con las etapas anteriores del proyecto, hemos definido la longitud de cada una de las líneas de alimentación. Llámese la alimentación del CCM al motor, por ejemplo, o la alimentación de un tablero de distribución al CCM, por ejemplo, también, o un tablero de carga y alumbrado. Sí están escuchando, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Dale. Entonces tenemos definida la longitud de la línea. Tenemos que considerar entonces 3 factores. Primeramente, y así como una breve repaso de los conductores que vamos a utilizar para alimentar las diferentes líneas, tendremos que decir que básicamente hay 2 tipos de conductores: los que son conductores en aire, que no tienen forro, y los que tienen forro, que tienen un forro con un cierto aislamiento. El forro tiene la ventaja o la característica, más bien, de que el forro le proporciona el aislante necesario para poderse instalar en cualquier ducto, en cualquier zona, y además le ofrece protección contra los agentes ambientales. Es decir, por ejemplo, si el conductor aislado está directamente digo que no hay techo, o sea, está directamente al sol, pues tiene que soportar los rayos solares. Si está por ejemplo, en una mina, pues debe de soportar la abrasión de la arena o las piedras que pueda haber en una mina. Si el conductor está instalado en una zona donde puede haber salpicaduras de líquidos ácidos o alcalinos, o sea que puede tener algún agente químico que le pueda afectar, debe tener esa característica. Entonces, y los conductores al aire, pues son conductores que utilizamos principalmente en las líneas de transmisión, que nos es más barato poner el conductor desnudo para poder alimentar grandes cantidades de energía a diferentes voltajes, con diferentes niveles de corriente. También dentro de la clasificación de los conductores, aquí, por ejemplo, aquí están lo que decíamos, ¿verdad? Conductores desnudos y aislados. También tenemos conductores que son alambres o son cables. ¿Cuál es la diferencia de uno a otro? El alambre, pues, es un solo conductor sólido, como el que están viendo aquí. Sí están viendo la imagen, ¿verdad? Sí. De Word. Puede ser un solo alambre y se utilizan, pues, en instalaciones pequeñas, en donde no requiero de ningún tipo de movimiento, ni siquiera al cablear no se necesita. Cuando ya necesito cierta flexibilidad, utilizo ya conductores, y aparte en calibres más gruesos ya no va a haber de alambres, pues no es costeable. Utilizan varios conductores. El conductor puede tener varios alambres que lo pueden hacer más flexible.
si solo necesito cierta flexibilidad para cablear en distancias cortas o en ductería suficientemente amplia, pues a lo mejor puedo utilizar pocos alambres, o sea, una cantidad pequeña. Pero si necesito que sea completamente flexible, si se recuerdan ahí en el laboratorio de soldadura, los cables que se utilizan para los electrodos y la tierra, son cables muy flexibles, si se recuerdan, aunque son cables muy gruesos, pero porque se supone que se utilizan para manejar corrientes altas, y si se recuerdan son muy flexibles, porque los tienes que mover en cualquier posición, en cualquier entonces, porque tienen una gran cantidad de alambres de calibres muy delgados, pero que en su conjunto la sección transversal hace que tenga la suficiente capacidad. Si recuerdan también por ahí, o si han visto por ahí algún brazo robótico, los conductores que utilizan los alimentadores para los servomotores que tienen en cada eje, pues deben ser también extremadamente flexibles. Entonces, los conductores que utilizan los brazos o los mecanismos que tienen mucho movimiento, pues deben ser extremadamente flexibles. Y ahí tienen, pues ahora sí que los conductores con mayor cantidad de cables posibles. Hay en el Didactic van a ver ¿cómo se dice? No déjenme ver si funciona todavía. En Didactic van a ver este archivo y aquí viene esta liga para ver el video. Déjenme ver si funciona. Ahí sí funciona. Este archivo, pues, platica un poquito más a detalle los detalles que estamos comentando. ¿Perdón? Sí funciona. Tiene un problema ahí de un poco de ruido, pero sí puede servir para que se ubiquen más en lo que son los conductores eléctricos. Entrando en materia, ya una vez que la calidad entonces el aislamiento, el forro que tienen los conductores, la mayoría de los conductores que usamos, pues tienen una clasificación, o tienen dos clasificaciones, una por el nivel de aislamiento que se necesita. En instalaciones industriales vamos a encontrar conductores de 250 volts como máximo de voltaje, 600 volts, en algunos casos muy particulares, cables de 1000 o 2000 volts, para algunas aplicaciones de mayor voltaje. Y luego ya después de eso vienen los cables de energía. Los cables de energía son conductores que además del aislamiento y el forro, llevan unas, déjenme ver si viene aquí alguna imagen. Ahí está. Los cables de energía o cables para alta tensión, ya para voltajes arriba de 5000 volts, utilizan algunos otros elementos, como por ejemplo capas semiconductoras. Así que si se fijan en este cable de energía, tienes el conductor, es aluminio, con refuerzo de acero galvanizado en el interior, y luego lleva una capa semiconductora, que es el número 2, luego el 3 es el aislamiento en sí,
el que te da el aislamiento para el conjunto. El número 4 sería la pantalla, otra pantalla semiconductora. Y por último, una pantalla, bueno, no por último, una pantalla metálica de cobre que nos permite evitar que afecte la inducción que provoca el alta tensión, el alto voltaje, a otros elementos de donde está instalado. Y al final de cuentas viene la cubierta de protección. O sea, esta pantalla inclusive debemos de aterrizarla para evitar cualquier corriente parásita que se pudiera provocar por lo que pueda causar el alto voltaje. Entonces, esa es la única diferencia entre los conductores para baja tensión y los conductores para media o alta tensión. Que como les digo, son cables de energía. Pero al principio es lo mismo, la capacidad de corriente que tiene cada conductor, la forma en que se revisan, se miden la sección transversal, no se miden, bueno, en Europa los miden como en milímetros cuadrados. En América tenemos una clasificación de acuerdo a AWG, American Wire Gauge, y esos tienen una clasificación por número. Estos conceptos que vamos a ver ahorita aplican pues para cualquier tipo de conductor, ya sea forrado, sea al aire, o sea de cobre o de aluminio, porque son los principales elementos. ¿En qué nos basamos? Pues principalmente en lo que comentábamos ayer, además aquí ya lo tenemos un poco ya puesto en forma. La ley de Ohm nos dice que el voltaje es directamente proporcional a la corriente, y la constante para quitar la proporcionalidad pues es la resistencia eléctrica. Es decir, la resistencia eléctrica la podemos definir como la oposición al paso de la corriente que muestra el conductor en este caso. Para efectos del cálculo de conductor, pues nada más vamos a considerar la resistencia eléctrica. Sin embargo, nada más, y eso como una observación, esto aplica cuando se desarrolló la ley de Ohm, se utilizaba circuitos de corriente directa, corriente continua. Entonces la aplicación es muy directa. Cuando hablamos de corriente alterna, la resistencia se convierte en impedancia. ¿Y qué es la impedancia? La impedancia es la resistencia eléctrica total que ofrece al paso de la corriente en circuitos de corriente alterna. ¿Qué significa esto? Que la impedancia, además de la resistencia eléctrica que tienen los conductores, tienen un efecto un efecto que provoca, como alguna vez comentamos, todo en donde hay una corriente eléctrica, siempre hay un campo eléctrico que está relacionado directamente con un campo magnético. Es decir, todo conductor por el cual está circulando corriente, va a tener asociado un campo magnético. Y ese campo magnético provoca induce le llaman una fuerza contraelectromotriz. Entonces, eso le conocemos como la impedancia o la reactancia inductiva, que a fin de cuentas, se recuerdan, es lo que habíamos comentado, que era lo que provocaba el factor de potencia, el retraso de la corriente por la inducción. Para efectos del estudio de los conductores, como la
resistencia es muy baja, la resistencia eléctrica es muy baja, o sea, la potencia activa que está frenando, que está convirtiendo en calor, es vamos a decir, bueno, no despreciable, porque si llega a ser un porcentaje alto, digo, un porcentaje X que pues es energía que se está desperdiciando, pero finalmente es un valor comparativamente bajo con respecto al valor total de la corriente, es decir, la corriente que se pierde o la energía más bien, la energía que se pierde por la resistencia eléctrica en los conductores, pues es muy pequeña. Igualmente la inductancia que se genera por tener el campo magnético, pues también es despreciable de alguna manera, sobre todo en baja tensión. Cuando se está estudiando circuitos de alta tensión, por ejemplo en 13.200 o en 69.000 volts o más, ahí sí debemos de tomar en cuenta todos los elementos de la impedancia, es decir, la resistencia eléctrica que provoca el conductor mismo y la impedancia que provoca la inducción. Pero para circuitos de baja tensión, para nuestro caso, pues ¿alguna pregunta o duda o aclaración que necesiten? ¿No se han dormido? No, profe. Oiga, profe, ¿y el video de esa primera clase no lo tiene disponible? Sí, aquí ahorita lo estoy grabando. No, pero de esa primera clase del video, ¿Perdón? de la primera clase, o sea, cuando presentó eso por primera vez, ¿no tiene ese video? Este es el que estoy pasándoles. De hecho, lo estoy reproduciendo de ahí. Digo, ahí se va a quedar aquí, ahorita va a quedar en el equipo, digo, va a quedar grabado este mismo. ¿Sale? Ok. Bueno. De todos modos va a quedar aquí mismo, en el Teams, ahí va a quedar grabado esta sesión para que lo vuelvan a repetir. Si lo quieren volver a repetir. ¿Sale? ¿Continuamos? Sí, profe. Sí. Sale. Esto lo podamos despreciar, podemos utilizar la resistencia directamente. La resistencia, inclusive, cuando se habla de corriente alterna, se dice que se le llama impedancia, incluso se le denomina como la Z. Pero finalmente la Z sería pues una... ¿Cómo vamos? ¿Alguna duda? ¿Jóvenes? No, Inge. Bueno, vamos a continuar. Una combinación de vectores, que es la resistencia eléctrica, que es horizontal, y la reactancia inductiva. Y en su caso, cuando tuvieran, por ejemplo, en líneas de alta tensión, también el efecto de capacitancia también se puede presentar con cierta, ya es más notorio, o sea, y hay que considerarlo. En cualquier circuito de corriente alterna vamos a tener inductancia, capacitancia y resistencia eléctrica. Pero, insisto, esos dos elementos serían despreciables. La resistencia eléctrica también ya habíamos comentado que es directamente proporcional a la resistividad. La resistividad del material del que esté hecho el conductor también es directamente proporcional a la longitud. Entre más largo sea la línea, la resistencia pues es mayor. Ahí se puede ver también, apreciar el símbolo
resistencia y cómo entre mayor sea la longitud de la línea, mayor es el valor de la resistencia eléctrica. Y por último, la sección transversal es inversamente proporcional y puede, entonces, si yo meto una sección transversal más pequeña, un área más pequeña de conductor, pues va a aumentar la resistencia y por ende pues va a aumentar la caída que ya habíamos comentado. Y si al contrario aumentamos la sección transversal, o sea, hacemos más grueso el conductor, pues podemos ver cómo el valor de la resistencia baja y por ende la caída de tensión pues también baja. Y solo para que tengan una referencia, aquí tienen las resistividades de algunos de los metales que se utilizan como conductores en cierto momento para algunas aplicaciones, como dijimos, en líneas en instalaciones industriales, en instalaciones eléctricas industriales, pues el que más usamos es el cobre. Pero hay algunos otros elementos como la plata, que es el que más que tiene la resistividad más baja, es la plata. Pero pues como es un metal precioso, pues obviamente, y es más escaso en la naturaleza, pues es mucho más costoso su uso. Por eso la plata lo utilizan precisamente en los platinos, es decir, en los elementos que utilizamos para conectar un circuito con otro. O sea, la plata se utilizan para elementos de contacto en los interruptores, por ejemplo. El cobre pues es el que más se utiliza como conductor de líneas. El oro no tiene la mejor resistencia, es un poco baja, también es un metal precioso, es relativamente buen conductor, pero su principal característica del oro es que no se oxida, no tiene ninguna, es por lo que es un metal precioso, porque sus características físicas se mantienen intactas a la oxidación, o sea, si no le afecta a la oxidación, no se oxida. Entonces, ese lo utilizas en mínimas cantidades para circuitos electrónicos. En algunos chips, en algunos contactos utilizan unos baños de oro, porque ese elemento, aunque sea muy pequeño, no se va a oxidar y hace que se mantengan constantes los valores eléctricos. Y por último, uno de los conductores que más usamos, más bien no que más usamos, sino de algunos de los que más frecuentemente podemos ver, es el aluminio, y eso es para cuando necesitamos conductores que sean más ligeros, porque el aluminio es 3 veces más ligero que el cobre. Entonces, y no tiene muy buena, su conductividad, aunque sigue estando en menos 8, en 10, o sea, una pequeña cantidad, pero sí no es el mejor. El tungsteno, por ejemplo, lo utilizan como electrodo porque mantiene sus características eléctricas a muy alta temperatura, prácticamente a temperaturas de fusión de algunos metales. El acero y el plomo, por ejemplo, pues ya van teniendo valores de resistencia mayores, pero por ejemplo el plomo lo pueden utilizar como un conductor para cuestiones masivas. Eso se utiliza mucho en aleación con el estaño para hacer uniones de soldadura muy rápidas de hacer con soldadura blanca. Ya los demás elementos sí pueden ser algunos conductores, pero ya no
ya no son tan van bajando su valor de resistencia y se van convirtiendo en aislantes. Una vez que llegan ya que nos salimos de los conductores, pues podemos ya encontrar ya materiales que ya tienen muy alta resistividad y por ende, si se fijan ahí, por ejemplo, el ámbar va de 5, ya su resistividad es de 5 por 10 a la 14. El vidrio es de 10 a la 10 o 10 a la 14. La mica de 10 a la 11. El azufre te da de 10 a la 15, el cuarzo fundido 75 por 10 a la 15. Es decir, ya todos los demás son aislantes, tienen muy alta resistividad, y por ende pues ya se consideran como aislantes. En los términos medios, todavía en valores bajos, el níquel cromo se utiliza mucho, aleaciones de níquel cromo utilizan como resistencias eléctricas. Tiene una alta resistividad todavía en 100 por 10 a la menos 8, pero ya ofrece más resistencia y son los que utilizamos como para los calefactores o radiadores, conductores que cuando les pasa la corriente se ponen a rojo vivo y permiten hacer una radiación, o sea, convierten la energía eléctrica la convierten en calor. Este sería el níquel cromo, el hierro constantano, que utilizan para resistencias de motores. Entonces, estos son los valores de resistividad y son los 3 elementos que vamos a utilizar para poder definir o calcular el calibre de los conductores. La resistividad, que ese nos lo da el material que estamos utilizando, la longitud de la línea y la sección transversal, que a fin de cuentas es lo que estamos buscando. Ahí pueden encontrar en el archivo pues ya algunos otros datos más específicos. ¿Y cómo lo vamos a verificar? Ahí también pueden ver que hay otro video. Déjenme ver si funciona. Ya para la selección del conductor. Déjenme nomás validar que esté todavía. Minuto. Ok. Sí. Ahí van a tener lo mismo. Ahí en este video pues, pueden ver una manera de verlo, pero finalmente es lo mismo. Es un video de una empresa española. Y en Europa nomás se manejan algunos términos un poco, los términos a lo mejor son un poco diferentes, pero finalmente es lo mismo. Las normas, aunque son diferentes, allá se utilizan normas JEC. Acá en América se utiliza más el NEC o el Código Nacional Eléctrico y algunas otras normas, pero finalmente los conceptos son los mismos. La ciencia de la ingeniería eléctrica es la misma. ¿Cuáles son los criterios que debemos de considerar para manejar? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta? Jóvenes. ¿Todo bien? No de momento. Ok, como ahí lo mencionamos, este archivo que están viendo ahorita, pues también está ahí en Didactic. Si tienen alguna duda para encontrarlo, pues avísenme.
Todo lo demás está ahí jalando. Cualquier duda, pues ahí le seguimos. ¿Sale? Sí, profe. Órale. Bueno, No, Inge. para poder seleccionar el conductor, pues primeramente la corriente que vamos a manejar en la línea. Ya dijimos que cuando hicimos cuando definimos el inventario de cargas, vimos ahí la corriente nominal que se tiene en cada carga. Luego, cuando hacemos la distribución, cuando hacemos el diagrama unifilar y definimos los circuitos que tenemos, los diferentes circuitos para hacer la distribución de toda la energía, podemos definir ahí también pues, la corriente que va a manejar cada línea. Por ejemplo, en un alimentador, por ejemplo, un alimentador para un CCM, yo debo de considerar pues, el total de la corriente que voy a alimentar de todos los motores que voy a alimentar en ese CCM. Por ejemplo, vamos a poner que tengamos 10 motores de 50 caballos, pues yo tendría, vamos a poner que tuviera 10 motores de 50 caballos y 2 motores de 250 caballos, por ejemplo. ¿Cuál sería la corriente que vamos a manejar? Suponiendo los motores de 50 caballos serían más o menos una corriente como a 440 volts. Vamos a poner que sería una corriente como de 50, como de unos 60 amperes. ¿Cuántos serían los 60 por 10? Serían 600 amperes. Luego, si tengo otros 2 motores de 250, que vamos a poner que sean, su corriente nominal sean unos 275, ¿cuánto sería en total la corriente de ese alimentador a ese CCM? ¿Ya lo hicieron? 1150, creo. A ver, entonces quedamos que eran 600 más 275 por 2, serían 550. Sí, exacto, 1150. Entonces, la corriente que alimentaría ese CCM sería 1150 amperes. Ya con eso ya puedo definir, definir cuál es el alimentador para ese CCM. Más adelante vamos a ver más un detalle. Aquí sumamos directamente todas las corrientes de cada motor. Por norma es lo adecuado. Pero en la práctica, ¿creen que va a tener ese CCM los 1150 amperes todo el tiempo, continuos? No. ¿Por qué? Porque tengo ahí 12 motores, 10 de 50 y 2 de, sí, dijimos 10 de 50, ¿verdad? Y 2 de los 175 caballos. Pues, nunca va a ser la probabilidad de que estén operando simultáneamente, pues es muy alta, es muy baja, perdón. Y luego que estén trabajando a plena carga, todavía peor, ¿verdad? Es decir, regularmente muchas máquinas pues no están exactamente a la capacidad que se requiere. O sea, regularmente los motores que tenemos en las máquinas están un poco más sobradas de lo que se necesita. Entonces, sí podemos considerar una corriente un poco menor para los alimentadores. Sin embargo, por norma lo puedes tomar así. Inclusive, nada más en el caso de alimentadores de motores, o sea, de CCMs, hay que tomar en cuenta un detalle que desde ahorita se los comento. Sí, yo aquí hice la suma directa de todas las capacidades, pero la realidad es que en el caso usando de motores de corriente alterna, debo de considerar que la corriente de arranque de un motor puede llegar a ser hasta de 5 a 7 veces la corriente nominal. Es decir, si dijimos que
el motor de 250 caballos la corriente nominal son 275, ¿cuál sería el valor si fuera de 5 veces la corriente nominal, la corriente de arranque? Serían los 275 por 5, ¿cuánto nos da? Serían una corriente nominal de 1.300, aunque sea un pico de corriente, pero debo de llegar a 1.375 amperes. Entonces, lo que se hace cuando defines alimentadores de este tipo, y sobre todo que tienes cargas muy grandes, lo que decides es, toma los 600 amperes de todos los motores más pequeños, la corriente nominal de uno de ellos, y tomas la corriente de arranque del motor más grande, es decir, los 1.375, lo que nos da 6, 12, 15, 16, 2.000. Nos da una corriente, fíjense, sube hasta 2.640 amperes. Esa es la corriente que pudiéramos considerar como la corriente que vamos a manejar. No vamos a utilizar un conductor que soporte esta cantidad de corriente, porque sería demasiado grande y es nada más una corriente de arranque. Este valor lo vamos a considerar que tenemos que considerar un factor adicional, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, sí debemos de considerar, por ejemplo, al menos unas no sé, el 50% de esa corriente de arranque o corriente típica, que sería alrededor de 1.300 amperes. Ese sería un valor de corriente razonable a utilizar en el cálculo de tu conductor para alimentar el CCM. La corriente, por otro lado, también esa misma corriente de arranque, si lo vamos a utilizar, por eso se lo estoy comentando desde ahora, lo vamos a utilizar para seleccionar los interruptores que vamos a utilizar para esos alimentadores. Pero eso ya llegaremos a ese punto. Entonces, ya vimos que tenemos que definir, lo primero que tenemos que decir es la corriente que vamos a manejar. Aquí vamos a introducir el concepto de la ampacidad mínima, o la ampacidad es la capacidad de corriente que tiene un conductor. Si ustedes verifican las tablas de los con diferentes conductores, pues van a ver que tienen una ampacidad. Podemos ver aquí al final, en este ejemplo, que los conductores nos dan una capacidad de corriente, o también conocida como ampacidad. Por ejemplo, en conductores de cobre desnudo, un calibre 14, ya se acuerdan que hemos platicado que en American, en la clasificación de AWG, puede ser en conductores, entre más grande sea el número, el conductor es más delgadito. Un calibre 14 es más delgado que un calibre 12, o 10 u 8. Luego los conductores en esta clasificación llega, por ejemplo, hasta 1 y luego se pasa a un 0 y luego de un 0 hasta 4 ceros y luego brinca hasta un valor 250, pero estos ya son MCMs. ¿Qué son los MCMs? ¿Se recuerdan? ¿Qué son los MCMs? No. Son mil de circular mil. ¿Qué es un circular mil? El circular mil es el área, el CM es el área de un círculo con un diámetro
con un diámetro de 1/1000 de pulgada. ¿De dónde sacaron eso los gringos? Pues fue una fumada que se la dieron por ahí, pero finalmente así los clasifican. El circular mill es el área de un círculo con un diámetro de 1/1000 de pulgada, que es una milimadre. Entonces, 1000 de circular mill son mil veces esa área. Entonces, para fines prácticos y para que no se preocupen tanto por ese, pero digo, como lo van a encontrar, pues tienen que saber más o menos de dónde sale. A fin de cuentas, es una unidad de medida. En circular mill, pues es una unidad de medida, y lo vas a encontrar muy comúnmente. A veces lo encuentras incluso como KCM o MCM, pero es lo mismo. Pero finalmente te representa una sección transversal en milímetros cuadrados. Si fijan ahí en la misma tabla, se muestran los milímetros cuadrados. Entonces, si yo utilizo, en este caso, estábamos hablando de por ejemplo, para alimentar el motor de 250 caballos, son corrientes de 275 amperes. Lo primero que voy a buscar es el valor. Bueno, si fuera en un alimentador al aire, montado sobre aislamientos, el conductor que yo tendría que utilizar, si son 275 amperes, pues exactamente sería de calibre 2, creo, ¿verdad? No, el calibre 1 es de 275 y el calibre 1.0 me da una capacidad de corriente de 310 amperes. Entonces, nuestra primer selección es esa. Así directamente, yo busco la capacidad, la ampacidad en las tablas y ya puedo decir, bueno, yo utilizo un cable 1.0 para alimentar este motor de 250 caballos. Jóvenes, ¿cómo vamos? ¿Bien? Bien, profe. ¿Sí están captando algo? Sí. Todavía le faltan como unos 10 minutos a lo mucho. Lo voy a continuar. Si se quieren retirar, no hay problema, para que se vayan a las siguientes clases. Voy a subir este video que estoy grabando, lo subo allá al equipo y para que lo terminen de ver más tarde si es necesario o si lo quieren volver a consultar. Ahorita esta sesión la estamos grabando. También voy a subir al equipo la siguiente clase, que es la continuación de este tema. Que esta clase que estamos viendo ahorita fue dada el 11 de noviembre y voy a subir el video del 13 de noviembre, o sea, la clase número 20. Ese se los voy a subir para que lo lean y terminen el tema, y el viernes que platiquemos, revisamos algunos comentarios. Así rápidamente, como decía hace rato algunos compañeros, este documento de Word está ahí en Didactic, o sea, lo pueden consultar sin mayor problema. Igual aquí en Teams va a quedar estas grabaciones que las pueden utilizar. Así rápidamente, pues platicamos un poco sobre los tipos de conductores, en aire, forrados, cables de energía, conceptos básicos donde se basa la selección de conductores. Algunos términos de lo que es la impedancia, que es la resistencia más la inductancia de los conductores. Y bien, si escucharon al final de esta parte del video, pues todavía me faltan como 10, 15 minutos. Lo voy a continuar grabando para que lo vean más tarde o si lo quieren seguir viendo ahorita, pues no hay problema, ahorita lo pueden terminar. Mañana les voy a pasar el video de la siguiente clase o más tarde se los subo aquí mismo al Teams para que vean el video de la siguiente clase, de la que menciona ahí este señor. Digo, más bien, al que menciono yo mismo. Ya ahorita estuve haciendo memoria, esta clase fue
fue grabada en un curso anterior todavía. Pero vamos, creo que hasta ahorita está todo claro, ¿o hay alguna pregunta? Comentario, sugerencia. No, sí, vamos bien, profe. Bueno, yo sí voy bien. Si alguien se tiene que retirar, pues no hay problema. Como les digo, se está grabando esta parte y ahí va, faltan unos 10 minutos, 10, 15 minutos. Está bueno, y si ya no los veo, que tengan un excelente fin de semana. Y ahí por ahí más tardecita les mando la tarea para que lean el siguiente video. ¿Vale? Dale, Inge, gracias. De Igualmente. nada, buen día. Gracias, profesor. Y empezamos a ver la ampacidad, los criterios de selección de conductores. Ahorita íbamos en las tablas de ampacidad. Faltan algunos otros conceptos que son interesantes, que valen la pena que los vean. Los van a terminar de ver en una parte ahorita, al final de este video, y en la siguiente clase, insisto, voy a tratar de subirlo. Ahí, por favor, me avisan si logran verlo, el segundo video, si no, para buscar la manera de subirlo aquí a la plataforma de Teams. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Si quieren seguir con el video para terminar el tema, pues adelante. Si no pueden, pues ya, como les digo, pueden continuar. ¿Sale? Y nos vemos el viernes. Si no tienen alguna otra objeción. ¿Sí? Órale. Continuamos. También podemos considerar que este es un cable de cobre desnudo. Este es un cable dúplex, es decir, que ya tiene un forro, pero está con doble corriente, con doble conductor o varios conductores. Y los que más utilizamos son estas tres tablas son muy similares. Una para cables con hasta 60 grados centígrados de temperatura de trabajo, el THW para 600 volts de 65 grados centígrados y un THHN 600 volts 90 grados centígrados. Hay varias clasificaciones ya por el tipo de material, pero finalmente son los tres temperaturas normales que vamos a utilizar. En instalaciones industriales normalmente utilizamos como mínimo un cable de 75 grados centígrados, un THW. Ese es ahora sí que el caballito de batalla, el conductor que más utilizamos en instalaciones. En circuitos por ejemplo, en circuitos de muy baja corriente o de muy bajo voltaje, podemos utilizar conductores de 60 grados o, por ejemplo, para las redes de tierra no tenemos que utilizar mayor temperatura, porque pues estos no van, los circuitos para tierra física, pues no, digo, las líneas de tierra física no utilizan corriente. Y si existe en la planta o en el área una mayor temperatura, utilizamos de 90 grados centígrados, pero el más común va a ser este. Equipos prácticamente tienen la mayor cantidad la gama más grande, la gama más amplia, suficiente para poder alimentar cada conductor. Aquí entonces podemos reconfigurar. La ampacidad aquí está dado por dos elementos. Como ya estos son cables forrados, o sea, tenemos un aislamiento. La ampacidad la voy a definir si el conductor está al aire libre o a veces lo van a encontrar como que está en charola. Es decir, una charola, imagínense una escalera de aluminio por donde pasan donde amarran ahí los conductores.
ese es un conductor al aire o en charola. O si el conductor está en un tubo conduit, o sea, en tubo cerrado, un tubo metálico cerrado o una manguera cerrada, se dice que los conductores estarían en conduit, o sea, en ducto cerrado. La ampacidad cambia. Para nuestro ejemplo, estábamos hablando que necesitábamos 275 amperes. En condiciones normales, 275 amperes, pues lo voy a cubrir con un calibre 3 ceros. Fíjense, ya hace rato veíamos que con el cobre desnudo necesitamos un 0. Pero como aquí tengo aislante, ya me tengo que ir a 3 ceros si lo tengo en charola o al aire. Pero si lo tengo en un conduit, en un tubo cerrado, ya el calibre 3 ceros tampoco me sirve. Me tengo que ir a mínimo un calibre 300 MCM. ¿Sí lo vieron? Sí lo alcanzan a notar, ¿verdad? ¿Por qué uno de calibre 300, perdón? Porque esa es la ampacidad mínima que necesito, son 275 amperes. Ah, ya. Y aquí la mínima que te da en ducto cerrado o en conduit es de 285. ¿Ya vieron? Profesor, en el anterior se supone que también estaba al aire, ¿no? Conducción al aire libre. ¿Cuál? Cuando utilizábamos un calibre de un 0. Por ahí era un cobre desnudo, ahí está el aire, sí. Pero ahí no tenemos un forro, por eso su ampacidad es mayor. Con la misma sección transversal, su ampacidad es mayor, o sea, su capacidad de corriente es mayor, primero porque está ventilado. Pero si no lo tienes ventilado, o sea, lo tienes forrado, ya su ventilación, su capacidad de enfriamiento es más baja, entonces por eso baja su capacidad de corriente. Y si se fijan, el de un 0, en conduit solo te da una ampacidad de 170 amperes. Por eso me tengo que ir hasta 300 MCM. Ya no. Perdón. Aquí estábamos en el que decíamos que más utilizamos en el 75 grados centígrados. Si se ponen muy elegantes, bueno, no elegantes, incluso para ser más críticos, por ejemplo, en una planta petroquímica o en alguna planta así donde hay muchos hornos, por ejemplo, pues, como la temperatura ambiente suele ser mayor, utilizamos conductores más de mayor temperatura. Pero normalmente en la mayoría de las instalaciones es más que suficiente utilizar conductores de 75 grados centígrados. Entonces, es la tabla que estamos utilizando ahorita. Nada más observen, aquí ya definimos el calibre del conductor, ya dijimos, oye, para alimentar este motor de 250 caballos que tiene una corriente nominal de 275 amperes, me permite trabajar con uno de 275 es más que suficiente. Aquí nada más hay que hacer una observación. Estamos utilizando la corriente nominal. Debemos, por norma, de utilizar un porcentaje adicional entre el 10 y 15% es más que suficiente de corriente nominal para poder ¿en qué condición? Porque los motores, algunos motores, particularmente los americanos, tienen un factor de servicio muy poco abierto. Es decir, que hay motores que lo podemos sobrecargar hasta un 10-15% sin mayor problema. Entonces sí hay que considerar que ese motor, si en algún momento llega a ser a sobrecargarse, debe de manejar una mayor corriente. Entonces, es una práctica común que le agregues el 20% de la capacidad nominal de corriente al valor nominal. Entonces, si yo tengo 275, pues le tengo que sumar
caray, perdón. 275 amperes por 1.2 nos da 330 amperes. Fíjense, ahí por ejemplo, con esa condición para poder absorber la capacidad, la sobrecarga que pudiera tener, nos vamos a una corriente de 330 amperes, por ejemplo. Esa corriente de 330 amperes, si yo la pongo con el conductor de 300, pues ya me va a quedar corto. Entonces me tendría que ir hasta un conductor de 400, de calibre MCM, de 400 MCM, que sería, la capacidad sería de 335 en conduit. Si lo pongo en charola, que también es más común, puede ser más común, pues sí le puedo bajar a ¿cuánto dijimos? 330, le puedo bajar a un calibre 4 ceros. Pero como se fijan, pues hay que estar jugando ahí con los números. Pero en esencia, la primer selección, pues es la que estamos viendo ahorita, utilizar la tabla de ampacidades. Ya nomás para terminar, porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Qué pasa con el alimentador dijimos que íbamos a utilizar un alimentador de 1300 amperes, con una capacidad de 1300 amperes. ¿Cómo le hago aquí para alimentar ese alimentador de 1300 amperes? No, ningún conductor, ni en charola, ni en conduit, te da esa ampacidad. ¿Qué puedo hacer? Usar varios. Exactamente. Podemos utilizar varios conductores por fase. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando que necesito 1320 amperes, ya considerando que el arranque del conductor del motor más grande, ¿se acuerdan que dijimos que utilizábamos la sumatoria de todos menos de todos menos uno, el motor más grande, la corriente, agregamos ahí las corrientes nominales de todos menos el más grande? Ahí sumamos su corriente, la corriente de arranque, y utilizamos el 50% para cuestión de... Utilizamos el 50%, que serán 1320 amperes. Esos lo puedo cubrir con, por ejemplo, si vamos a poner que lo metemos en charola, porque ya van a ser varios conductores por fase, vamos a suponer que podríamos utilizar 3 conductores de 250 MCM, ¿verdad? Ahí serían 405, serían, no, 1200, todavía me queda corto. Me tendría que ir a 350 o 445, 1200, sí, más o menos. Puede ser 300 o 350 MCM, pero 3 conductres. O, por ejemplo, puedo ir a 2 por fase. Pero nada más chéquense el diámetro nominal. Fíjense, un conductor de 700 MCM, el diámetro nominal es de 30 centímetros. Y se fijan, y pesa mucho más que, por ejemplo, uno de 300 amperes, que es de 20 milímetros. O sea, un conductor de más, ya entre más grandes sean los conductores, pues mayor es el diámetro nominal, el diámetro del exterior del conductor. Entonces podemos utilizar, como les dije, 3 conductores de 445 por 3, ¿sí, verdad? 15. Pues apenas la libramos con 3 conductores de 300 amperes, o te puedes ir a 3 conductores por fase. ¿Cómo se indicaría, por ejemplo, en el diagrama unifilar? Estos 3 conductores se pondría como, serían 9, o sea, 9 guión
¿qué? 350 MCMs THW. Es decir, eso significa que utilizo para una línea de alimentador 9 conductores de un calibre de 350 MCMs con un conductor de 75 grados centígrados. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la manera con lo que podemos completar, o sea, haciendo varios conductores por fase. 2, 3, los que quieran, porque finalmente el mismo conductor, el cable, por ejemplo, tiene, ya ve que tienen varios alambres, pues es como si tuvieras varios conductores, o sea, puedes poner todos los que quieras en un alimentador. Ya cuando veamos los conductores vamos a ver que pues, es mucho más práctico utilizar, por dos razones es más práctico utilizar charolas para alimentar, o sea, cables. Tiene la ventaja que se alimentan con cables que están suficientemente ventilados y aumentamos su ampacidad comparado contra el conductor cerrado, ¿no? ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí? No, pues. Bueno, pues aquí le dejamos y el lunes ahí pueden ver este archivo, lo pueden ver ahí en el Didactic. Si no, me avisan para subirlo, pero sí está ahí, ya debe estar ahí. En la siguiente clase la seguimos, apenas acabamos de empezar. ¿Sale? Bueno, si no hay más comentarios, que tengan un buen día y nos vemos el viernes. El único aclaración nada más es que sería no en Didactic, sino aquí en Teams. Ahí va a estar el archivo. ¿Sale? Ok, profe. Bueno, que tengan buena tarde y más tarde les mando el otro. Gracias, profe, nos vemos. De nada.